Bien, demos inicio, por favor. Quiero saludarles muy cordialmente. El día de hoy, sábado 12 de octubre del 2024, quiero agradecerles por su asistencia a nuestra segunda clase respecto del tema 2, que tiene que ver con el sistema financiero, el mercado de capitales y los títulos valores. Quisiera nada más, a efectos de saber que están aquí presentes, que encendamos un ratito las cámaras para mi evidencia, por favor. Ok, tengo 14 participantes. Tengo 14 participantes, ¿ya? Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Qué tal han pasado este feriado? ¿Cómo les ha ido? ¿Vieron ayer el video? ¿Lograron verlo completo? ¿Van avanzando con las tareas? ¿Nadie quiere participar hoy? Bueno, no me gusta, pero de pronto voy a nombrarles. A ver, Miley, por favor, coméntame. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, profe. Bien, sí, sí vi el video ayer en la clase y sí estaba adelantando un poco del trabajo, más que todo del video. Ya, muy bien. Bueno, espero vayan avanzando. Al final de esta clase vamos igual a hacer un recorderis de las fechas de inicio y finalización de las actividades que voy a dejarles para esta semana, que aunque el día de ayer ya lo hicimos, hoy lo vamos a repetir para que no les quede dudas, ¿ok? Vamos a iniciar, por favor. Bien, nuestro tercer subtema tiene que ver con los títulos valores. ¿Qué son los títulos valores? Son documentos negociables en los cuales están incorporados los derechos de un inversionista. Podemos también decir que son documentos que representan derechos o promesas de pago. Estos son transferibles de una persona a otra. Básicamente es el concepto. Los podemos clasificar de la siguiente manera, según su forma de expedición, que pueden ser nominativos, a la orden y al portador. También según los derechos que confiere ante el emisor, que pueden ser de deuda y de participación, y según su rentabilidad, que pueden ser de renta fija y de renta variable. Es aquí donde nosotros nos vamos a enfocar, ¿sí? En esta clasificación según su rentabilidad, porque tiene estrecha relación con lo que son las inversiones y es justamente nuestro objeto de estudio. Vamos a ver qué es cada uno de ellos, ¿ya? Según su forma de expedición, los títulos valores que comúnmente se negocian en el mercado de valores se expiden de varias formas, entre los cuales se destacan que pueden ser los títulos nominativos, a la orden y al portador. Alguien, por favor, Juan Taipe, ayúdame con la lectura de a qué se refieren los nominativos. ¿Cómo le va, ingeniera? Muy buenas noches. Siga. Listo, nominativo. Cuando en la forma que rige su expedición se exige la inscripción del dueño del título en el registro que lleva la entidad que realiza la emisión. El emisor solo reconocerá como dueño del título a quien figure en su registro, es decir,
que para transferir el título a otra persona es necesario endosarlo y el nuevo dueño igualmente debe ser inscrito en el registro de la entidad emisora. Gracias, Juan. Precisamente los nominativos se refieren al momento en que se realizan la expedición de los títulos. Debe constar el dueño del título debidamente registrado en la entidad que hace la emisión, ¿sí? En el caso de que queramos transferir este título a una tercera persona, obligadamente se tendrá que realizar un endoso. Es más o menos como cuando ustedes giran un cheque, ¿verdad? Este es el ejemplo más claro. Solamente que con títulos valores, que al final vienen a ser de la misma manera documentos que nos representan derechos. ¿Ya? Tenemos la siguiente clasificación o el siguiente tipo que es a la orden. Jocelyn Guamán, por favor. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Ya. Es aquel títulos de valores a la orden. Es aquel que se expide a favor de una persona, pero se le agrega la cláusula a la orden, con lo cual se entiende que el título es negociable y transferible solamente con el endoso por parte de su propietario y la entrega física del documento. En este caso, la entidad emisora no requiere de llevar un registro de propiedad del título porque se entiende que la última persona que presente el documento en el momento de su vencimiento es el propietario del mismo. ¿Ok? Vamos con el título al portador. Adri, por favor. Buenas noches, Inge. El título al portador nos indica que no se expiden a nombre de ninguna persona en especial, pues como su nombre lo indica, el propietario del título es aquella persona que lo porte, es decir, que lo tenga en su poder para su negociación. Solo se requiere la entrega física del documento. Gracias, Adri. Ya, entonces, con estos tres títulos, tanto los nominativos, a la orden y al portador, tenemos la primera clasificación, que es según su forma de expedición. Sigamos con la siguiente. Según los derechos que confieren ante su emisor. Utilizamos este criterio para poder clasificar a los títulos valores que existen en el mercado y se puede afirmar que se dividen en títulos tanto de deuda como de participación. Los títulos de deuda son aquellos con los cuales la entidad emisora contrae una obligación de pago frente al inversionista. Se emiten con el objetivo de financiar las operaciones propias de la empresa durante un periodo determinado, pero representan un pasivo de esta por el propietario del título. Pasivo que se cancela en el momento de la maduración de los títulos, ¿sí? Básicamente tiene que ver cuando la emisora o la entidad emisora contrae una obligación, ¿sí? Frente al inversionista. ¿Qué se genera? Un pasivo, una obligación o una deuda. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Financiar las operaciones propias de una empresa. Habíamos indicado que puede ser mejoramiento de la planta, la expansión de la empresa, quizás la compra de maquinaria, en general, operaciones mismas que la empresa requiere, ¿sí? Mientras que los de participación son aquellos que le brindan al inversionista la posibilidad de adquirir una parte de la propiedad de la compañía que los ofrece. Es decir, al adquirir este tipo de títulos, el inversionista se convierte en propietario, con lo cual puede participar en las utilidades que logre la empresa. Esta es la característica particular de este tipo de título, ¿sí? Y la más importante, ya que el inversionista se convierte en el propietario de tal o cual empresa, por lo tanto, tiene el derecho de participar de las utilidades. Justamente de ahí viene su nombre, de participación, durante un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Vamos ahora con nuestra tercera clasificación que tiene que ver con la rentabilidad.
Cuando los títulos valores se clasifican de acuerdo a su rentabilidad, en nuestro mercado de valores podemos indicar que tenemos dos tipos de títulos, los de renta fija y los de renta variable. Por favor, alguna persona, Vale, ¿me puedes ayudar con la lectura de los de renta fija? Sí, Inge, buenas noches. De renta fija. En estos títulos, la rentabilidad es conocida por el inversionista desde el momento de la negociación del título. Esto es posible debido a que la rentabilidad de la inversión está dada por una tasa fija de interés, que se pacta desde el momento de la compra del título y rige para todo el periodo de la inversión. Gracias, Vale. Justamente dentro de los títulos de renta fija tenemos a los bonos. ¿Recuerdan que ayer hablábamos de los bonos? Se llaman de renta fija porque el inversionista conoce el porcentaje de rentabilidad apenas se negocia este tipo de título, ¿ya? Y o se denomina de renta fija básicamente porque el interés es fijo durante el periodo de la inversión, ¿ok? Mientras que los de renta variable. Diego, por favor, ayúdame con los títulos de renta variable. Sí, profe, buenas noches. De renta variable. En este tipo de títulos, la rentabilidad de inversionista está ligada a dos factores. Primero, a las utilidades obtenidas por la empresa emisora del título. Y segundo, a las diferencias en el precio de compra y el precio de venta del mismo. Ok. Los títulos de renta variable, o mejor dicho, el principal que lo vamos a hallar aquí, son las acciones, ¿ya? Como su nombre lo indica, la rentabilidad depende de dos factores básicos. El primero de las utilidades que se obtienen y el segundo de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del mismo, ¿ya? Como estos dos factores dependen de las condiciones existentes en el mercado, las cuales pueden variar en el tiempo, no es posible determinar su rentabilidad en el momento de su adquisición. Por el contrario, solo hasta el momento de la venta del título, el inversionista puede conocer cuál fue la rentabilidad obtenida. Vamos ahora a ver cómo se puede adquirir un título valor. ¿En dónde podemos adquirir estos títulos? Tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. Recuerden que ayer hablábamos de lo que es el mercado primario y secundario. ¿Alguien me recuerda a qué se refería el mercado primario? ¿Cómo se manejaba el mercado primario? Buenas noches, Inge, ¿me escucha? Sí, le escucho. El mercado primario se refería cuando el producto recién sale elaborado y se lo vende por primera vez a una, ya sea a una persona o a una entidad para que pueda seguir al mercado secundario. Sí, perfectamente. Solamente que vamos a cambiar ya a partir de ahora. Normalmente en el mercado primario sí se negocian productos, servicios, pero para nuestro objeto de estudio lo que vamos a negociar son títulos, ¿sí? Nada más de eso, títulos, valores. Muchas gracias, Mija. O los activos financieros sería también IJ. Así es, o activos financieros, ¿ya? A ver, ¿alguien me recuerda cómo funcionaba el mercado secundario? Soledad, ¿me puedes ayudar? Sí, ingeniera, buenas noches. Gracias, coméntame. ¿A qué se refería el mercado secundario? ¿Cómo funcionaba en El mercado secundario es un mercado financiero donde se compran y se venden activos financieros ya emitidos, es decir, que ya existen en el mercado. A diferencia del mercado primario, donde se emiten activos nuevos, el mercado secundario permite a los emisores comprar y vender los activos existentes. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, podemos hablar del mercado primario cuando una entidad emisora, que puede ser una empresa pública o privada, un banco, una corporación financiera, una compañía de financiamiento comercial, entre otras,
vende directamente y por primera vez a una persona natural o jurídica un título valor. Esta operación de compra-venta primaria es lo que comúnmente se conoce como la colocación de títulos. Ahí tenemos un ejemplo. Cuando don Pedro se acerca a una entidad bancaria con el objetivo de adquirir un certificado de depósitos a término fijo, estamos ante una operación de mercado primario, porque el título es expedido directamente por la entidad emisora, que en este caso es el banco, y es entregado directamente al inversionista privado, que en este caso viene a ser ¿quién? Don Pedro, ¿sí? Luego tenemos el mercado secundario. Benjamín, ayúdame por favor. Ya, sí, mercado secundario. Se negocian los títulos que ya están en circulación, es decir, se compran y se venden títulos que previamente han sido colocados por las entidades emisoras. Este mercado se caracteriza por brindar liquidez a los propietarios de títulos, es decir, les permite recuperar parte del dinero inicialmente invertido en el título antes. Creo que tiene algún problema de señal de retorno, ¿sí? Repetimos, por favor. En el mercado secundario es en donde se negocian los títulos que ya se encuentran en circulación. ¿Por qué? Porque ya pasaron ¿de dónde? De nuestro mercado primario. Es decir, se compran y se venden títulos que ya previamente fueron colocados por las entidades emisoras. Se caracteriza por brindar liquidez a los propietarios de títulos, es decir, les permite recuperar parte del dinero inicialmente invertido en el título antes de su fecha de vencimiento. Para esto también tenemos un ejemplo, con el mismo don Pedro. Cuando don Pedro, 2 meses antes de la fecha de vencimiento, le vende a don Marcos su certificado de depósito a término fijo, allí estamos ante una operación de mercado secundario, porque ambas personas están negociando un título valor que previamente fue expedido por una entidad emisora, es decir, ya está en circulación. Recordarán ustedes que ayer decíamos que el mercado primario, o mejor dicho, que en el mercado primario, la venta era de primera mano, mientras que en el mercado secundario, la venta era ya de segunda y tercera mano, y es justamente este caso del ejemplo de don Pedro. Ya cuando le está vendiendo su título a don Marcos, ya estamos hablando de una venta de segunda mano. Por eso se le denomina mercado secundario. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta aquí? Seguimos. No, Inge, sí está. Ya, mija, gracias. Buenas noches, Inge. Yo tengo una consulta. Dígame. Inge, por ejemplo, las notas de crédito desmaterializadas que nos emite el SRI al pedir una devolución del dinero, eso se considera un título valor. Sí, las notas de crédito también pueden ser consideradas títulos valores, mija. De hecho, es un documento que te da derechos y ya por ese mismo motivo se pueden considerar títulos valores. Gracias, Inge. ¿A ti? Continuemos. Tenemos nuestra clasificación ya lista y ahora sí nos adentramos a ver lo que son los títulos de renta fija, que ya lo vimos de manera general, pero que ahora lo vamos a ver un poco más profundo, ¿sí? ¿Qué son los títulos de renta fija? Estos nos dan derecho a percibir un interés fijo durante un periodo o durante el tiempo que dure la inversión, calculado como un porcentaje sobre el valor nominal del título. Como su nombre lo indica, los títulos de renta fija se llaman así, como les indicaba ya, porque perciben un interés fijo durante un periodo determinado de tiempo, ¿sí? El pago de estos intereses previamente se fija
y no depende de los resultados operativos o financieros de la empresa que los emite, sino que más bien al inicio de la negociación ya podemos indicar cuál sería el porcentaje del interés. Por eso su nombre, títulos de renta fija. Las principales características de este título o de este tipo de títulos son las siguientes, ¿sí? La rentabilidad está determinada por una tasa fija de interés. Generalmente es pactada para todo el periodo de duración de la inversión. La duración, dependiendo del título, puede ser de corto plazo, menor a 1 año, o de largo plazo de 1 a 10 años. Es decir, aquí no tenemos segregación, ¿no? Puede ser tanto a corto como a largo plazo. Por eso, recuerden que ayer decíamos que los bonos pueden ser a corto y a largo plazo, ¿sí? Se negocian tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. Pueden ser emitidos por empresas estatales y por empresas privadas. En nuestro mercado de valores, aquí en el Ecuador, los títulos de renta fija más conocidos son las aceptaciones bancarias, los certificados de depósito a término, los títulos de tesorería y los bonos. Principalmente en el Ecuador, los bonos son los títulos valores que más se negocian, sobre todo en empresas privadas, ya que, por ejemplo, el gobierno lo que maneja son títulos de tesorería, certificados de depósito a término, a plazo, entre otros, ¿sí? Vamos a hablar de los bonos. Por favor, ¿alguien me ayuda con el concepto de los bonos? Yo, Inge, Dígame. son títulos valores que representan una parte de crédito constituida a cargo de la entidad emisora para financiarse con recursos del público y no a través de un crédito. Pueden ser emitidas por entidades públicas o privadas. Los recursos se pueden destinar a una gran variedad de actividades, entre las cuales se destacan la situación de pasivos, las ampliaciones de planta, financiar nuevos proyectos de inversión, cubrir necesidades de capital, de trabajo, etcétera. ¿Continúo? Sí, por favor. Son títulos a la orden. Su plazo mínimo de emisión es de 1 año. Son el tipo de títulos apropiados para aquellas personas que buscan seguridad en su inversión. Además, son adecuados para aquellos que invierten su dinero a largo plazo y que buscan conocer con anterioridad el rendimiento de su inversión. La rentabilidad de los bonos está muy ligada con las condiciones de su emisión, al igual que con las condiciones existentes en el momento de una negociación en el mercado secundario. Los intereses del bono se pagan periódicamente, por lo general, al final de la vida del bono, bonos cupón cero, y al inicio del desembolso del mismo, bonos al descuento. Gracias, Mija. Ya, entonces aquí nos indica ya lo que son los bonos. Son títulos valores que nos representan la parte de un crédito constituido a cargo de la entidad emisora. ¿Para qué suelen ser utilizados? Como ya habíamos indicado, para proyectos que la empresa tenga en mente, ¿sí? O para sustituciones de obligaciones de deuda, para ampliaciones en la planta, financiación, inversiones de la empresa, entre otros, ¿ya? Aquí hay una parte muy importante que es justamente la rentabilidad de los bonos, ¿sí? Los bonos se pueden pagar periódicamente al final de la vida del bono o al inicio. Por lo general, el tipo de interés que se suele cancelar en un bono son al final, ¿sí? Que se denominan los bonos cupón cero. Es cuando se cancelarían los intereses y así es generalmente como se pacta, ¿sí? También periódicamente se lo hace a través de los dividendos que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, dependiendo de la fecha de vencimiento. Al inicio casi no se lo realiza, ¿sí? Porque generalmente al inicio lo que se hace es la negociación y se pacta el tema ya del interés a recibir, entonces muy poco se paga al inicio los intereses de los bonos, ¿ya?
Nosotros, para nuestro objeto de estudio, vamos a ver lo que son los bonos con cupón cero. Estos bonos no pagan cupones intermedios, lo que quiere decir que pagan los intereses acumulados a la fecha de vencimiento. Aquí tenemos un primer ejemplo. Nos dice, ¿qué precio debo pagar hoy por un bono cupón cero con las siguientes condiciones? ¿Qué tenemos como valor nominal? 1000. No he puesto unidad monetaria, puede ser dólares, euros. El rendimiento al vencimiento es del 13% y el vencimiento será de un año. Este rendimiento al vencimiento, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nuestra tasa, ¿sí? Rendimiento al vencimiento o tasa de inversión. Viene presentado de varias maneras de denominación, ¿sí? Tenemos estos tres datos básicos y nuestra fórmula para calcular el precio, ¿sí?, que debemos pagar hoy por este cupón cero es la siguiente. P, que viene a ser el precio, es igual al valor nominal. Por cierto, ¿qué es el valor nominal? Es el valor inicial o de emisión que tienen los bonos, ¿sí? Entonces, la fórmula, como les decía, es precio es igual a valor nominal sobre 1 más la tasa de rendimiento, ¿sí?, elevado a la n. ¿Qué es n? Nuestro periodo de tiempo o nuestro vencimiento, ¿sí? Entonces, reemplazamos datos en la fórmula y nos queda que 1000 sobre 1 más el 13% elevado a la 1 nos da un precio de 884,96. ¿Qué vendría a ser el precio que debemos pagar hoy por este bono cupón cero? ¿Ok? Tenemos un segundo ejemplo. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el precio de un bono cupón cero con las siguientes características? Tenemos el valor nominal de 10.500, tenemos la tasa de rentabilidad del 9.3%, tenemos el vencimiento que es de un año. Pero aquí tenemos una preguntita. Dice, si se lo vende a los 245 días, ¿ya? Me he ayudado con una línea de tiempo, ¿ok? El vencimiento nos dice que es de un año, pero yo le coloco 360 días porque la pregunta clave nos está hablando en días, ¿ya? Entonces, dice, si se lo vende a los 245 días, yo me he ubicado en la recta, más o menos a los 245 días. Entonces, para nosotros determinar nuestro N, ¿sí?, o periodo, lo que hacemos es restar el vencimiento menos los días en los cuales nos indica que lo venderemos. 360 menos 245, 115 días que nos faltaría para que se venza nuestro bono, ¿sí? Entonces, partiendo de esta línea de tiempo, vamos a realizar nuestra fórmula. Es igual a ¿qué nuestro precio? Al valor nominal sobre 1 más la tasa de rentabilidad elevado a la n. Cuando ustedes tengan el número de días o cuando les estén hablando en días y no en años, ¿sí?, n va a ser igual al número de días que nos faltan para que se vence el bono, que en este caso ya lo sacamos, sobre 360 días, ¿ok? 360 días que vendrían a ser los días comerciales, ¿ok? No 365, sino 360. Entonces reemplazamos los valores en la fórmula. Tenemos que el valor nominal es de 10.500. Aquí me falta un slash, que es la división. 1 más 9.3% elevado a 115 días sobre 360 días
Resolvemos la fórmula y nos queda que el precio de este bono es de $10,206. ¿Sí? Respecto a este ejercicio y ejemplo, ¿de pronto hay alguna consulta? ¿Está claro cómo se calcula? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Ingeniero. Sí, una Dígame, preguntita. ¿alguien? ¿A qué documento se le considera como bonos de cupón cero? Como habíamos indicado, Benjamín, el bono cupón cero es el mismo bono, es decir, es el mismo título valor. Sin embargo, se denomina cupón cero porque no nos va a pagar cupones intermedios, ¿sí? Sino que los intereses o la tasa de rentabilidad nos va a pagar a nuestra fecha de vencimiento, ¿sí? En este ejemplo puntual de este bono cupón cero, nos está indicando que vencerá en un año, lo que quiere decir que en un año nosotros recibiremos el 9,3% de lo que fue nuestro valor nominal, en este caso 10,500. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ingeniera, buenas noches. Si a estos bonos cupón cero se le dice que, bueno, fue para un año y luego le decimos que lo vamos a pagar en menos días, ¿existe un castigo de tasa? No, justamente por ello se denomina el bono con cupón cero, ¿sí? Porque al momento ya se pactan las condiciones del mismo. Entonces, al final de nuestro vencimiento es donde recibiremos nuestra tasa o nuestro interés o nuestra tasa de rentabilidad. Lo que estamos calculando aquí es el precio de nuestro bono cupón cero, ¿sí? ¿Cuándo o cómo? Si se lo vendería en 245 días. ¿Ok? Lo que estamos calculando es el precio. Nuestra rentabilidad no ha variado. No ha variado. Lo que estamos diciendo con este ejemplo es cuánto costaría un bono si lo venderíamos a 245 días. ¿Ok? Gracias. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a un tercer ejemplo. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Encuentre la tasa de rendimiento de un bono pagadero al vencimiento de valor nominal de $12,500 con un precio de mercado de 10,420 con vencimiento a 2 años. ¿Ya? En este caso, lo que nos está solicitando es la tasa de rendimiento. ¿Qué hicimos para obtener esta fórmula? Nada más desglosamos nuestra fórmula inicial, ¿sí? Por eso la rentabilidad es igual al valor nominal sobre el precio menos 1 y esto multiplicado por n, ¿sí? ¿Qué era n? Nuestro vencimiento, ¿ya? Entonces, como datos, ¿qué tenemos? El valor nominal, que son los 12,500, el precio de mercado, que son los 10,420, y tenemos el periodo de tiempo al cual se vencerá nuestro bono, que vienen a ser 2 años, ¿ya? Aplicando la fórmula, ¿qué nos queda? 12,500 sobre 10,420 menos 1, y aquí está multiplicado por n, que en este caso n tiene que ver con 360 días, que es lo que tiene un año, y en este caso nos está diciendo 2 años, entonces vendrían a ser 720 días, ¿sí? Si lo quisiéramos expresar en años, que nos va a dar la misma respuesta,
¿qué nos quedaría? Un año sobre los 2 años de vencimiento, ¿sí? Aquí como ustedes se ajusten mejor, no hay ningún inconveniente, lo podemos hacer con días o lo podemos hacer con años, ¿ya? Y reemplazando los datos, ¿sí? Nos queda una rentabilidad de 9.98%, que es lo que nosotros recibiremos como tasa en 2 años de vencimiento de la emisión de nuestro bono. ¿Ya? ¿Tengo alguna consulta respecto a estas fórmulas, a esta fórmula puntual de la rentabilidad? ¿Ok? Está entendido. Me alegro que entiendan este tema porque en nuestra tarea número 3 o nuestra actividad número 3 están insertados estos problemas, tanto de cálculo de bonos como de acciones. Entonces, para que tengan éxito, estas fórmulas tienen que estar completamente asimiladas, ¿sí? Seguimos. Vamos ahora con los segundos, que son los títulos de renta variable. ¿Ya? A ver, vamos a ver alguien por aquí. ¿Está Brian Cepeda? Por favor, ayúdeme. ¿Cuál es la definición de títulos de renta variable? Ya. Títulos de renta variable son aquellos en los cuales la rentabilidad está estrechamente ligada a las variaciones en el precio de mercado del título, así como a las utilidades obtenidas para la empresa en la que se invierte. Las acciones son el ejemplo más común de este tipo de títulos de valores. Entre las características tenemos su duración, generalmente es de largo plazo, se negocian tanto en el mercado primario como en el mercado secundario, pueden ser emitidos por sociedades anónimas. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos títulos de renta variable. La rentabilidad viene ligada a las variaciones en el precio del mercado del título. Esta es la principal diferencia con los títulos de renta fija, que ya nos dan un interés fijo definido. Y estos de renta variable también depende de las utilidades que se obtienen en una empresa en la cual se invierte. ¿Ya? Por eso su nombre, ¿no? De renta variable. Dentro de sus principales características, estos generalmente son de largo plazo. Al igual que los de renta fija, se negocian en ambos mercados, tanto primario como secundario. Pueden ser emitidos por sociedades anónimas, ¿sí? A diferencia de los bonos, que los bonos pueden emitirlo tanto empresas públicas como empresas privadas. ¿Ya? Dentro de los títulos de renta fija, nosotros vamos a de renta variable, perdón, nosotros vamos a encontrar a las acciones, ¿sí? ¿Qué eran las acciones? O mejor dicho, ¿qué es una acción? Es el título valor que ampara los derechos que posee el propietario de ese título, a quien se lo conoce como accionista. Esto respecto a su participación en una empresa. Cuando invertimos en estos títulos, el accionista adquiere una parte de la propiedad de una compañía que los emite. Se obtiene también participación en las utilidades de la empresa y pueden obtener utilidades adicionales gracias a la diferencia entre el precio al cual se compra la acción y el precio de venta de la misma. Recordarán ustedes que cuando uno es accionista tiene derecho con voz y voto sobre una empresa, por lo tanto recibe las utilidades que esta empresa genere, ¿sí? El valor pagado por la empresa a favor de los inversionistas, ya sea en dinero o en acciones, como retribución por su inversión, en proporción a la cantidad de acciones poseídas con recursos originados en las utilidades generadas por la empresa en un periodo determinado, es lo que se conoce como dividendo. Entonces, ¿qué ha sido el dividendo? Es el valor que paga la empresa a favor de un inversionista luego de que éste haya realizado su inversión en esta empresa, ¿sí? A eso le denominamos dividendo. Los accionistas
por tener voz y voto, tienen la potestad de elegir a los directores cada año, ¿sí? Esto dependiendo de cada empresa. Es decir, eligen a la administración que pone en práctica sus directrices. ¿Cómo se denomina el órgano donde se reúnen los accionistas? Ayer lo decíamos, se denomina Junta General de Accionistas. Y en el organigrama de la empresa es la primera sección, la más alta de todos, Junta General de Accionistas, ¿ya? La idea general, ¿cuál es? Una acción nos da un voto, ¿ya? En la democracia corporativa, la regla de oro es, quien pone el dinero, pone las reglas, ¿ya? Y esto se maneja, ¿no? Ustedes conocen de pronto las personas que trabajan en el sistema bancario, ¿cómo se denominan, Adri, las personas o los accionistas? En nuestro caso, en la cooperativa, los socios son quienes administran la cooperativa, es decir, ellos por cada certificado de aportación automáticamente pasan a ser socios y ellos tienen de los socios, sacan los representantes y la asamblea es el máximo organismo que toma las decisiones en la institución y cada año tenemos que hacer 2 asambleas para informar la situación financiera de la organización. ¿Quiénes conforman la asamblea? Se eligen democráticamente socios por oficina de acuerdo a la participación. Al menos de nuestra institución son como 30 personas que son principales y 30 suplentes. Y de ellos sale el directorio, que es el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Ok, ¿ya? Entonces dependería, en este caso, de cómo se le denomine de cada tipo de empresa, ¿ya? Generalmente nosotros manejamos 2 tipos de acciones. Perdónenme. Las acciones ordinarias y las acciones preferentes o preferenciales. Las ordinarias, que son las que nos dan derecho a percibir dividendos, a participar y a votar en la asamblea de accionistas. Y las acciones preferenciales son las que dan al accionista el derecho a recibir un dividendo mínimo con preferencia sobre las acciones ordinarias, ¿sí? La diferencia es que las acciones preferentes no tienen derecho a voto. Estos solamente votan en lo que son las asambleas extraordinarias, ¿ya? Esa es la diferencia. Vamos a ver entonces la valoración de acciones. Vamos a hacer la valoración por 2 métodos. El primero, que es el modelo de dividendos con crecimiento cero, y el segundo, que es el modelo de dividendos con crecimiento constante o modelo de Gordon. ¿Ya? Iniciamos con el modelo de dividendos con crecimiento cero. Los dividendos futuros no se espera que crezcan en absoluto, es decir, G es igual a 0. ¿Qué significa G? Es la tasa de crecimiento constante, ¿sí? Eso significa la letra G. Donde los dividendos que se esperan en años futuros son iguales. Por eso se denomina modelo con crecimiento cero, porque no se espera que los dividendos crezcan, ¿sí? Sino se mantengan en el tiempo o sean iguales en otras palabras. En este cuadrito yo les he puesto las fórmulas que utilizamos para los cálculos o para la valoración de acciones en este tipo de modelo, ¿sí? Dentro de todas estas podemos decir, tenemos la una que nos da el precio, la otra que nos da el dividendo, la otra que nos da la rentabilidad, la otra que también nos da la rentabilidad, pero cuando tengamos un precio inicial y un precio final. La otra que nos da el precio inicial o P sub 0. La otra que nos da el precio futuro o precio 1. Y una de rentabilidad cuando tenemos precio inicial y en este caso les he puesto aquí cuando exista G o
tasa de crecimiento. Es decir, esta última fórmula no obedecería al modelo de dividendos con crecimiento cero, pero sin embargo en los libros la van a encontrar, ¿sí? La van a encontrar. Entonces aquí tenemos lo que significa cada una de nuestras iniciales o siglas. Como ya les dije, el P es el valor de la acción o el precio de la acción. DIV son los dividendos, también se les puede conocer con la letra D mayúscula. R, generalmente la rentabilidad que exige el accionista. P sub 0 es el precio inicial de la acción. Precio 1 es el precio de venta de la acción o precio futuro. La G es la tasa de crecimiento constante esperada del dividendo. Como les indicaba, esta G solo aparece en esta última fórmula, que ya no obedecería a este modelo de dividendos, pero que de todas maneras nos ayuda a valorar acciones, ¿ya? Y con este cuadrito podemos citar un primer ejemplo que nos dice: una acción ha venido pagando regularmente en la empresa por 3 años un valor de $10,95 cada año. Los accionistas han venido exigiendo en las juntas una tasa de rentabilidad anual del 9%. ¿Qué precio tendría la acción con estas condiciones? ¿Qué datos nos está dando el problema? Nos está dando los $10,95 que vienen a ser ¿qué? Nuestros dividendos, ¿sí? Los dividendos que están pagando cada año. Y también nos indica aquí la tasa de rentabilidad, que sería el 9%. Por lo tanto, vamos a nuestro cuadrito. Con estos dos datos, tenemos que aplicar la fórmula de precio es igual al dividendo sobre la tasa de rentabilidad. No es más, ¿sí? Reemplazamos datos y nos queda que $10,95 sobre los 9% de rentabilidad anual nos da un precio de la acción de $121,67, ¿sí? Entonces estamos reemplazando valores, ¿ya? Para nuestro ejemplo 2 nos dice: la empresa eléctrica vende sus acciones a $100, podemos decir. Los accionistas pronostican un dividendo de $5 el próximo año y esperan que la acción se venda a $110 el próximo año. Calcule el rendimiento. Si nos dan precio inicial de la acción, nos están dando también el precio de venta de la acción y nos están indicando los dividendos, que son $5. Entonces lo que hacemos es acudir a esta fórmula, que lo tienen ya en su cuadrito inicial, y nada más reemplazamos datos, obtenemos una tasa de rentabilidad o rendimiento del 15% para esta acción, ¿ya? En el caso de que no se conociera el precio actual, ¿sí? Dice, calcúlelo en base a los datos proporcionados. Es decir, vamos a omitir estos $100, o sea, vamos a hacer como que no los tuviéramos y vamos a ver cuál es la fórmula que nos encajaría, que sería la de P sub 0, que es igual a los dividendos más el precio sobre 1 más la tasa, ¿sí? Reemplazamos nuestros datos y nos queda un valor de 100, que sería nuestro precio actual. Mira, 100 que es lo que ya nos daba de dato, ¿no? Sino que para efectos del ejemplo lo hemos puesto así. Y tercero, si se quiere conocer el precio en el próximo año en base a los datos proporcionados. Es decir, vamos a hacer cuenta que no tenemos el precio de venta de la acción. Vamos a aplicar la fórmula que nos compete, que sería P sub 0 por 1 más la tasa de rentabilidad menos el dividendo.
nos da el valor de 110, que viene a ser el precio de venta. Miren, aquí lo teníamos, solamente para que lo puedan asimilar, ¿sí? Entonces, la cuestión es que vayamos ubicando la fórmula que más se adapte a lo que necesitamos, reemplazamos datos y vamos obteniendo respuestas, ¿ok? Así se valoran las acciones, no es más. Tenemos un tercer ejemplo que nos indica cuál sería el dividendo anual proyectado que pagaría una acción de carácter preferente si la tasa de rentabilidad que solicitan los accionistas de la empresa es de al menos 12.5% y si el precio por acción al cierre del mercado del día de hoy es $55.62. ¿Qué nos está pidiendo el problema? El dividendo. Entonces, ubicamos la fórmula que sería dividendo igual a precio por rentabilidad, ¿sí? Reemplazamos datos y nos indica que esta acción preferente nos daría dividendos de $6.95. ¿Sí? Vamos ahora. ¿Hasta aquí alguna consulta? Les he dejado claramente este cuadrito de fórmulas, que es con el que pienso ustedes se pueden ayudar de la mejor manera. Y creo que todo les va a resultar, ¿no? Siendo así, vayamos al segundo modelo. Dios mío. Nuestro segundo modelo es el modelo de dividendos con crecimiento constante o modelo de Gordon. Este modelo supone que los dividendos crecen indefinidamente a una tasa constante, ¿ya? Este es un método para valorar a las empresas, o mejor dicho, para calcular el precio de las acciones de una compañía que cotizan en bolsa. Es un método económico que parte de la premisa de que el aumento de los dividendos de una empresa son constantes. Así, el precio de una acción debe ser igual al precio de los dividendos que van a pagar o que va a pagar la empresa a los accionistas, descontando el valor neto a ese momento. ¿Cuál es la fórmula para calcular este modelo? Tenemos que el valor de la acción es igual al dividendo sobre la rentabilidad menos la tasa de crecimiento, ¿ya? Esa es la diferencia entre estos dos modelos. Como les indicaba, el modelo de crecimiento cero no toma en cuenta la tasa de crecimiento porque se supone que los dividendos son constantes, ¿sí? Y en cambio, el modelo de dividendos de Gordon, ¿sí? Nos presenta ya esta tasa de crecimiento, ¿sí? Este sí la toma en cuenta. ¿Ya? Entonces la fórmula es esta, aquí no hay nada más que indicar. Creo que tenemos aquí un problemita que nos dice. La empresa Comandito paga el primer periodo un dividendo de $9.5. La tasa de rendimiento exigida por el accionista es el 14%. Y por estimaciones propias de la empresa, se estima que los dividendos crezcan a una tasa del 5%. ¿Cuál sería el valor actual de las acciones de esta empresa? Con estos datos. Tenemos de dividendo el $9.5, tenemos la tasa de rendimiento o rentabilidad del 14%, tenemos también a G, que es la tasa esperada, y procedemos a aplicar la fórmula que ya habíamos indicado. Precio es igual a dividendo sobre rentabilidad menos tasa de crecimiento. Nos da un valor de $105.56. ¿Qué vendría a ser el precio de nuestras acciones con las condiciones que ya habíamos indicado y señalado?
¿sí? Em, Creo que hasta aquí tenemos ya los ejercicios. Ustedes van a encontrar como actividad 3 los ejercicios de valoración de acciones. De pronto tengo una consulta hasta aquí, alguna pregunta. ¿Ok? Entonces ustedes van a Inge, encontrar, dígame, Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe una consulta. Con dígame. respecto a lo del cupón cero, estando haciendo esta cuestión de la tarea que justamente envió, la consulta es, por ejemplo, cuando ahí está, digamos, este pago a los días menores a cumplir el año, entendemos que en este caso el valor a cancelar es menor. Sin embargo, cuando hacemos con periodos ya de un año o 2 años, entendería que el valor a cancelar del bono cupón cero sería mayor, ¿no? Sin Ujú. embargo, los resultados son menores al valor nominal. No sé si hay algún, digamos, alguna razón por aquello o alguna explicación en eso. Entonces, esa es mi duda. Claro, gracias, mija. Básicamente lo que estamos haciendo es traer el precio a valor actual. Recuerden lo que estábamos haciendo en nuestro primer tema respecto al BAM, ¿sí? Lo que estamos haciendo es traer el precio a valor actual, ¿sí? Esa básicamente es la respuesta a tu consulta, mija. Si no tiene que ver nada con el valor nominal ni con el plazo de vencimiento, sino que al pedir el precio actual de pago o lo que está costando, ya sea un bono o una acción, estamos reflejando lo que nos cuesta hoy, ¿sí? Esa es básicamente la razón. Ya, listo, Inge, muchas gracias. Ya, mija, con gusto. Ya, entonces ustedes, a ver, les decía, bueno, mija, ya te adelantabas, creo, a la tarea, me alegro. Tenemos la actividad 3 que son estos ejercicios, como les decía, creo que son 7 u 8 ejercicios, 8 ejercicios son. De la misma manera los resuelven en Word o si gustan en Excel y luego la pasan a la plantilla que yo les dejo y lo suben, ¿no? Recuerden considerar que nuestras tareas están con fecha de inicio, fecha de fin y si tuviesen alguna duda igual sobre estos cálculos o sobre algún ejercicio, por favor no duden en comentarme, ¿sí? Para poder aclararles de pronto. La tarea es individual, ¿ya? Que quede claro esto, la tarea es individual, sin embargo, claro, los resultados que obtenemos tienen que ser los mismos, se supone. Entonces, eso les comento respecto a esta tercera tarea. Vamos ahora, o mejor dicho, quería comentarles. Perdonen, ando con un tema de rinitis por estos climas. A ver, quería hacer nada más una recapitulación de lo que son las tareas que tenemos respecto a este tema número 2, ¿sí? Tenemos nuestra actividad 1, que fue considerada tarea en clase, es el video demasiado grande para caer o la caída de Lehman Brothers. Es el video a partir del cual se tiene que realizar un resumen y una opinión personal. Esta tarea es individual y se encontró aperturada desde el día de ayer, 11, y se cerrará el 15 de octubre. Y es un tiempo suficiente y prudente, considero. Fíjense que en las fechas de finalización de nuestras tareas, yo sí coloco la hora, ¿ya? Por ejemplo, esta en particular, la del video, se nos cierra el 15 de octubre a las 10 de la mañana. Así es que planifiquen, por favor, el tema de la entrega, lo suben cuando ya tengan luz, pero antes siempre de la fecha, ¿ya? Luego tenemos nuestra actividad 2, que viene a ser el mercado de capitales del Ecuador. Es el trabajo de investigación, que es una tarea grupal, acorde a los equipos que se pudieron socializar la noche de ayer y que ustedes se tendrán que poner de acuerdo u organizar al interno.
Este es un trabajo grupal, se apertura el día de hoy a las 12 y se cierra el día viernes a las 10 de la mañana. ¿Ok? Para esta tarea consideren que en la próxima reunión que tengamos la semana subsiguiente deberá estar al menos uno de los miembros del grupo obligatorio para que pueda realizar la exposición del trabajo. Mi Adri, levantaste la mano. Sí, dije, disculpe que le moleste. ¿Será posible que la hora de finalización de las tareas pueda ser en la noche? Lo que pasa es que muchos trabajamos y en la noche nos conectamos a terminar, a subir. Entonces, en el día sí es un poco complicado por el tema del trabajo. Claro, sí entiendo. Sí, no tengo ningún problema. Podemos poner fechas de finalización la noche, ¿sí? Voy a Por favor. modificar, voy a modificar. Voy a poner hasta las 10 de la noche, ¿sí? Muchas gracias. Ya, con gusto. ¿Ya? Luego tenemos una actividad número 3, que es la que hemos dejado la noche de hoy. Esta actividad es individual y tendrán que resolver los ejercicios planteados. Recuerden considerar datos, resolución y respuesta, ¿sí? También con la finalidad de que pueda ser más organizado, más visible, más interpretado el problema. Este deber se nos abre la noche de hoy, o mejor dicho, ya estuvo abierto desde hoy a las 7 de la mañana, y se nos cierra el 17 de octubre a las 8 de la mañana. A ver, hoy es 12, 13. Ya, se nos cierra el día jueves a las 8 de la mañana. Veamos. Recuerden que ayer acordamos que nuestro test lo voy a subir el día jueves, ¿sí? Entonces, yo sí quisiera que esta actividad 3 ya para el día jueves esté subida. Es por eso el motivo de cierre de las 8 de la mañana. Sin embargo, la vamos a cambiar en cuanto a la hora de entrega de esta actividad número 3 y la vamos a poner para las 19 horas, ¿sí? Por lo tanto, el test que vamos a aperturar el día jueves se va a abrir a las 8 de la mañana y se va a cerrar a las 23 horas. Y van a tener un día entero para poder rendir el test. ¿Tiene alguien algún inconveniente con ello? Por favor, coméntame ahora, porque he tenido serios inconvenientes con el test número 1. De 8 a 11 de la noche yo creo que es un tiempo prudente, ¿sí? Como para rendir la prueba de este tema 2. ¿Sí? Recuerden, el test va a tener 10 preguntas, ¿sí? Cada una cuesta un punto. Todas nuestras calificaciones, recuerden, son sobre 10. De pronto les quería comentar, esta premisa del mínimo para aprobar del 7 es un tema que por defecto me ha marcado el aula virtual, ¿sí? Sin embargo, voy a hacer alguna gestión para que en este test no me dé esa opción, sino que más bien ustedes puedan sacar la calificación que obtengan de manera abierta, ya que ustedes saben que aprueban con el 70% todas las actividades que venimos realizando, y el 30% restante viene a ser tu examen principal, ¿sí? Entonces, la nota mínima para pasar de ustedes es 7. A partir de 7 hacia arriba, ustedes aprueban. Y menos de 7, ustedes estarían en proceso de recuperación, ¿sí? O de realizar talleres para que puedan mejorar sus notas, ¿ya? Entonces, habiendo explicado y recapitulado este tema de las tareas, quisiera ir a nuestra parte final. A nuestra parte final del día de hoy. Ya, quiero darles a conocer los 7 consejos de Warren Buffett, ¿sí? Acerca de invertir correctamente. Vamos, por favor, a dar lectura a estos 7 consejos que nos da Warren Buffett.
se desactivó el audio, disculpe. ¿Quién es Buffett? Es una de las mayores fortunas del mundo. Él recomienda no endeudarse, invertir a largo plazo y rodearse de personas exitosas, básicamente. Si hay alguien que puede hablar de inversiones con conocimiento de causa, es justamente Warren Buffett. Es un empresario estadounidense, les cuento, uno de los más reconocidos inversores del mundo. Es un holding que canaliza sus inversiones también. Ostenta una de las mayores fortunas del mundo y es conocido como el oráculo de Omaha. ¿Por qué? Por su pericia a la hora de realizar inversiones. Buffett es hijo de un corredor de bolsa y formado en prestigiosas escuelas estadounidenses. Es uno de los ejemplos de fortunas hechas a sí mismo. Muy pronto él se interesó en el mundo de las inversiones y consiguió reunir su primer $1.000.000 antes de los 30 años. Imagínense. ¿Ya? Entonces quiero darles a conocer sus consejos para que de pronto lo podamos aplicar en algún momento también, ¿sí? El primero, vamos leyendo, todos vamos a ayudarme a leer, ¿ya? A ver, vale, ayúdame por favor con el primer consejo que nos da. Claro que sí. Reinvierte tus ganancias. Buffett recomienda que si ganas dinero con una inversión, no cojas el beneficio y salgas corriendo, sino que los reinviertas. Él hizo lo mismo de adolescente. Cuando asoció con un amigo, invirtieron en máquinas de paintball. A base de reinvertir beneficios y no gastarlos en caprichos, consiguieron 8 máquinas más. Gracias. Brian, el segundo consejo. Valeria. Muchas personas que inician proyectos personales y empresariales quedan lastradas por los préstamos a los que se atan. El consejo de Buffett es evitar préstamos y tarjetas de crédito innecesarias, ya que en palabras propias, ha visto a muchas personas fracasar por licor y deudas. En caso de necesitar financiación, opta por plazos fijos y tipos de interés bajos y siempre con moderación, dado que los préstamos pueden ser adictivos. Qué útil este segundo consejo, ¿no? Evita deudas innecesarias. El siguiente, por favor. ¿Alguien me ayuda? Paola Damuca, no te he escuchado esta noche. Inge, buenas noches, ya. Trata de vivir austeramente, vivir de forma sencilla, minimizando los gastos generados, más oportunidades para ahorrar, invertir y obtener beneficios. Buffett ostenta una gran fortuna, pero vive en la misma casa del centro de Omaha, que compró en 1958 por $31.500. Se nota que es un hombre sencillo, ¿no? Es uno de los hombres más ricos del mundo, pero él continúa viviendo en su casa que la compró en el año 1958. Ojo. Sigamos con el cuarto consejo. Andrés Guamán. Nunca inviertas en algo que no comprendes. Evita inversiones que no entiendas y opta por aquellos en los que tienes claro cuál es el modelo de generación de negocio. Para invertir en algo no es suficiente con las expectativas de que pueda generar una buena rentabilidad, como pasó en su día con las empresas tecnológicas. Como inversores debemos tener nuestro propio criterio y ello pasa por saber qué es y cómo funciona el negocio. Gracias. El siguiente consejo, Andrea, por favor. Muy bien, ¿no está Andrea?
¿Alguien que me ayude con el quinto consejo, por favor? Yo, Inge. Dígame. Invierte siempre, se salió. Perdóname. Invierte siempre a largo plazo. Alguien se sienta hoy a la sombra de un árbol que plantó hace mucho tiempo. Warren Buffett afirmó en una ocasión que si no estás preparado para ver caer tu inversión un 50%, sin entrar en pánico, no inviertas en la bolsa de valores. Horizontes de inversión dilatados permiten neutralizar la volatilidad de los plazos más cortos y aseguran mejores resultados. Ok, gracias. El sexto consejo, ¿alguien me ayuda? Buenas noches, Inge, yo le ayudo. Dígame. A la hora de invertir, el pesimismo es tu amigo y la euforia tu enemigo. Esta recomendación encierra un mensaje de cautela. Mejor tener un sesgo pesimista de prudencia que dejarse llevar por las emociones de incurrir en pérdidas. Gracias, Mija. Y esto es lo que nos pasa día a día, ¿verdad? Estamos tan felices y somos tan optimistas que vamos y compramos cosas innecesarias, ¿verdad? Por eso hay que tomar las mejores decisiones cuando estemos en calma, dice mi madre. El siguiente y último, ¿quién me ayuda, Diana? ¿Alguien? Yo, Inge, A ver, mija, sí. no es posible hacer un buen negocio con una mala persona. Buffett recomienda rodearse de personas exitosas. Elige a los asociados cuyo comportamiento sea mejor que el tuyo y tú te desviarás en esa dirección. Ok, gracias, mija. Con estos 7 consejos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les parece? ¿Qué más les ha quedado? ¿Qué les retumba ahora? Johanna Colcha, ¿cuál es el consejo que pretendes aplicar desde ahora en tu vida? Muy bien, Johanna Colcha tampoco está. Luis Dimos, ¿cuál de los 7 consejitos te ha parecido mejor? ¿O es el que pretendes Inge, aplicar? Inge, buenas noches. Dígame. Em, Tal vez el primer consejo, no recuerdo bien, podría cambiarle Claro que la sí. diapositiva. Em, no, el segundo, evita las deudas innecesarias. Em, Tal vez aquí a veces nos endeudamos tal vez en algo que no es necesario, ¿no? O que no vamos a utilizar en ese momento. Tal vez lo adquirimos tal vez por el momento o tal vez se podría decir por la ambición de tener en ese momento algo que tal vez no vamos a utilizar. Entonces, eso sería, o sea, es algo muy malo, ¿no? Porque estamos utilizando el dinero en cosas innecesarias y que no nos va a servir. Podría ser ese el Sí, muy evita bien. deudas innecesarias. Sí, me gusta. Hay 3 participantes levantando la mano. Adri, Sí, concuerdo con el compañero, el tema de las deudas innecesarias, en verdad. A veces uno en el trabajo llega alguien con cualquier cosa y uno a veces tiene que saber detenerse para priorizar el tema de gastos, el tema del ahorro, ¿no? Hoy en día yo creo que estamos en unos tiempos bastante complejos y el objetivo es ir preveyendo para un futuro porque no sabemos lo que se puede presentar. sí, así es, mi Adri. Correcto, tu análisis. Benjamín, Sí, yo también concuerdo con los compañeros y más que todo el segundo y el tercero impactan nuestras vidas. Muchas veces en el segundo evitan deudas innecesarias. Hacemos las cosas de manera espontánea y actuamos sin pensar 2 veces y una vez comprado o realizado cualquier actividad, ahí damos cuenta que no deberíamos realizar hacer esas compras. Y muchas veces y tratar de vivir austeramente, sí debemos ocupar, no ocupar más que todo ya ponernos en práctica estos
estos mandamientos porque es una de las partes importantes donde el ser humano muchas veces el orgullo quiere superar sobre la humildad y sobre todo el éxito de las personas es vivir humildemente y aprender de la vida. Es de mi parte. Gracias. Gracias, Benjamín. Sí, en este segundo consejo digo, ¿quién ahora no maneja una tarjeta de crédito en su bolsillo, no? Creo que a cada hora te llaman las empresas de tarjetas y te ofrecen. Y claro, te pintan tantas buenas condiciones que al final tú terminas diciendo, deme, envíeme. Al momento de cancelar todos los gastos que realizaste, es ahí cuando dices, no, pues, o sea, ¿para qué compré? ¿Qué hice? Entonces, no sé si les pase. Esto es lo que ahora estamos viviendo en tiempos actuales, ¿no? Las deudas grandes por tarjetas de crédito. Verónica. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniera. Sí, para mí el punto 3 yo considero que es muy importante porque dice, trata de vivir austeramente. Entonces hay muchas personas que empiezan a ganar más y empiezan a, no quiero un mejor carro, quiero una casa más lujosa y no se dan cuenta que la casa anterior le daba el mismo beneficio que la casa más lujosa y son gastos innecesarios que ellos caen y empiezan a gastar la poca ganancia que pueden obtener de su negocio. Ujú. Así es, Verónica. Ese es nuestro medio. Sarita. Ya, Inge, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, yo considero que los 7 consejos que nos da este señor son muy importantes, empezando desde tratar de vivir austeramente, porque nosotros, bueno, no nosotros, sino las personas cuando ya empiezan a ganar dinero, como que se les va de la mano esa parte y empiezan a gastar excesivamente, como por ejemplo en el video que nos hizo ver ayer, por ejemplo, la parte de los banqueros, ellos ya no eran tan modestos, sino decían que se iban por cenas de 7,000, 8,000 dólares. También continuando con los consejos que nos da este señor. Pienso que a la hora de invertir es muy importante la parte emocional porque no podemos dejar llevarnos de la euforia o de la tristeza y tomar decisiones em, al, porque algo pasó en ese momento. Y también debemos tomar en cuenta que no podemos invertir en algo que no comprendemos, porque fácilmente las personas por su conveniencia nos pueden estafar o algún tipo de eso. Y también no hacer negocios con malas personas. Considero que todos son muy importantes. Sí, así es, Sarita. De hecho, de pronto guarden este temita de los consejos, créanse que en algún momento les va a servir, ¿no? A veces no hace falta ser inversionistas ni financieros, sino más bien aplicar estos temas en nuestra vida actual, ¿no? Como personas. Antes que profesionales, recuerden siempre ser buenas personas. Que nuestros títulos solamente nos den más sabiduría, nos permitan aprender algo nuevo cada día, pero creo yo que lo primordial de un ser humano es ser buena persona, ¿sí? Así es que con este consejito quiero despedirme, quiero agradecerles por su participación activa, tanto la noche de ayer como hoy. Voy a estar abierta a ciertas cuestiones, preguntas que ustedes puedan tener. Em, Perdón que les vuelva a repetir este tema. No se olviden que las tareas tienen fecha de inicio, fecha de fin, se cierra. Con el dolor del alma les digo, no voy a poder abrir tareas nuevamente, ni pasadas ni actuales, porque estipulamos condiciones al inicio, ¿sí? Más allá de que ustedes en el primer tema hayan realizado los trabajos en grupo, si ustedes no subieron la tarea, yo no tengo evidencia de que la hayan realizado, ¿sí? No acepto tampoco los deberes a mi chat personal, para eso nosotros manejamos un aula virtual, así es que pedirles eso nada más, dejarles claro y vamos a seguir coordinando igual a través del chat para la siguiente clase, que sería nuestro tema número 3. ¿Ok? ¿Tengo alguna pregunta, alguna sugerencia de pronto antes de cerrar la sesión?
Ok, siendo así, me despido de ustedes, que tengan una buena... Perdón, buenas noches. Por Vale. favor, sí, Hola, Inge, vale. creo que todos hemos pasado esta semana con un pequeño inconveniente, confusiones y cosas así. Creo que venimos un poco despistados de este receso académico que tuvimos, pero no quisiera que tal vez usted se lleve una mala impresión de nosotros que no le estamos prestando la atención necesaria al máster. Todos estamos comprometidos, estamos haciendo un esfuerzo y por eso quería tomarme la molestia de tal vez si nos podría mandar una actividad extra para poder compensar las tareas que tal vez no las completamos a tiempo. No sé si sería posible, Inge. Sí, sí, vale. De hecho, no he tocado todavía este tema. Yo creo que en la semana ya que viene nosotros generaremos alguna actividad, algún trabajo, como para que ustedes puedan compensar algún tema en los que se cayeron, ¿sí? Estén tranquilos por ese lado, lo vamos a hacer. Ya yo lo único que espero es responsabilidad, esfuerzo de parte de ustedes, participación activa y creo que ahí nos vamos a ir entendiendo, ¿sí? Pero como les indiqué, volver de pronto a abrir tareas que ya se fijaron o quizás volver a darles una oportunidad de test, no va a pasar, ¿ok? Entonces, sí, por ese lado siéntanse tranquilos. Vamos a ir avanzando y vamos a ir definiendo algunos temas, ¿sí? Muchas gracias, Inge. Bye. A ti, vale. Bueno, entonces con esto final les dejo que terminen su feriado de la mejor manera, que aprovechen de su familia. Solo como un spot publicitario, quería contarles que la cooperativa Oscut de Ambato está requiriendo por ahí un cargo, ¿sí? De pronto si les interesa, tomen contacto para alguien que requiera trabajito, pónganse pilas con ese lado, ¿sí? Esto solo como spot publicitario. Gracias, chicos. Que tengan una buena noche. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Una Hasta buena mañana. noche, ingeniero. Descansen. Gracias, Inge. Gracias, Michelle. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.